Hola, hola, Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el Evangelio de Jesucristo en estos últimos días porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del Evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Amén. Vamos a leer el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es que locura ¿a quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es poder de Dios. Y en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Para salvación, como dice aquí, poder de Dios, pero para salvación. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la cruz es lo único que puede salvar a las personas necesitadas. Cuando en una iglesia no se predica el verdadero evangelio, porque hay de evangelio a evangelio. Hay personas que no tienen mucha experiencia y se meten en cualquier lugar, en cualquier iglesia, nomás porque ven a un pastor con corbata y hermanos con Biblia y que dicen amén y aleluya, pero no todo lo que brilla es oro. La semana pasada, no me acuerdo si fue aquí o en Riverside o en alguna casa, aprendimos de que hay muchos evangelios, no nomás uno solamente verdadero, pero los demás falsos. Entonces, cuando en una iglesia no se predica el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo, los resultados son muy obvios. ¿Cuáles son esos resultados? Una congregación con gente que tiene religión solamente, pero no ha experimentado la verdadera salvación del alma, porque lo único que produce salvación y perdón de pecados es el Evangelio de Jesucristo. Esto lo podemos ver en diferentes partes de la Escritura. Dice que la fe viene por el oír. ¿Fe para qué? Fe para creer y ser salvos. Pero esa fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, o sea, del Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día es tremendo cómo se escucha cada aberración, así se dice, sí, ¿verdad? Cada cosa detrás de los púlpitos. Y le voy a dar algunos ejemplos, mire. Hay iglesias donde lo único que se predica es Cristo murió para que seas rico. ¿Cuántos han escuchado ese evangelio? Donde quiera, usted todo lo que tiene que hacer, se ve que no ven televisión, qué bueno. Prenda la televisión y escuche a los evangelistas, la mayor parte, los que están en la radio, los que están en la televisión. Y Cristo murió para que tú seas rico y no manejes ese carro de yonque que traes, sino que manejes un Ferrari y que no vivas en esa trailita donde vives, sino que vivas en una mansión. Para eso Cristo murió. Ese no es el mensaje del evangelio. Por lo tanto, las personas que asisten a una iglesia
donde se les predica de esta manera, no pueden ni han sido salvos, porque de la única manera que tú o cualquier persona va a experimentar la verdadera salvación es cuando se les predica el verdadero mensaje. Hasta es una blasfemia. ¿Cómo que Cristo murió para que tú seas millonario? En una ocasión, un matrimonio llegó a una iglesia. Ya llevaban varios servicios que iban y todo lo que el pastor predicaba era de prosperidad, de que Dios quiere que tengas dinero, de que Dios quiere que seas rico, de que Dios y que Cristo murió para que tú seas rico. Y en una ocasión esta pareja llegó con el pastor y le dijo, oiga pastor, perdóneme, si Jesucristo murió para que nosotros nos convirtiéramos en millonarios, en exitosos, en ricos, entonces ni mi esposa y yo necesitamos a Cristo, porque aún desde antes de venir a Cristo, nosotros ya éramos ricos, tenemos dinero, tenemos carros, tenemos negocios, tenemos millones. Se fija, hasta por lógica. Estas personas que eran nuevecitas vinieron a enseñarle al pastor lo que era el verdad. Y el pastor, yo pienso que tuvo que ponerse a reflexionar un poquito. ¿Cuántos saben que para ser ricos ni siquiera se necesita Cristo? ¿Quién es el más rico en nuestro mundo ahorita? ¿Quién es el más rico, la persona más rica, aparte del Bill Gates? No Bill Gates, el Bill Gates. Carlos Slim de México. Carlos Slim y Bill Gates ni siquiera van a la iglesia ni creen en Cristo y son más millonarios que tú y que yo y no necesitaron a Cristo para eso. Entonces, ¿qué es eso que Cristo murió para que sea? Es parte del evangelio, que Cristo bendice, que Cristo prospera, pero el verdadero evangelio no es eso, que Cristo vino a hacerte rico y enseñan esa clase de mensaje y después, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? No, pues todo el mundo levanta la mano, yo, y vienen, pero como no se les predicó el verdadero evangelio, esas personas nomás pasaron y como pericos repitieron una oración, pero después regresaron a sus casas al mismo pecado, regresó la puerca al lodo otra vez y la perra a sus vómitos otra vez. Y no estoy enojado, El evangelio, el mensaje del evangelio es lo único que puede traer salvación a la persona. Por eso yo me tomo bien en serio este trabajo y yo quiero predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Hay otro mensaje que se está predicando detrás de los púlpitos, ahí le va. El primero, Dios te quiere hacer rico, ya vimos que no, ¿verdad? El segundo, Cristo murió, ven a Cristo para que se te acaben los problemas. ¿Será cierto eso? ¿Que ven a Cristo para que se te acaben los problemas? Yo he escuchado personas que dicen, si ese es el evangelio, yo no necesito a Cristo porque yo no tengo problemas. Sí han de tener problemas, pero leves. Yo tengo dinero, tengo mi esposa, tengo salud, tengo mi familia. Entonces si les predicas, ven a Cristo para que se te acaben los problemas. Claro, Cristo te ayuda, Cristo te bendice, pero ese mensaje no produce salvación. No trae arrepentimiento a tu vida o a la vida de alguna persona para que venga Cristo y se arrepienta. No, pues yo vengo a Cristo para que se me acaben los problemas. Y ahí está un montón de personas con problemas y vienen y hacen la misma oración, pero no produjo salvación genuina. Porque el único mensaje que trae salvación del alma y perdón de pecados es el mensaje de la cruz, el verdadero mensaje de la cruz. Y así sucesivamente. ¿A cuántos de ustedes han escuchado iglesias? Esto se escucha por donde quiera. Cristo murió para hacerte un milagro. Ven a Cristo que Él quiere hacerte un milagro. Obviamente sabemos que Cristo hace milagros, ¿verdad? Cristo obra a favor de su pueblo.
Pero ese tampoco es el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos saben que los milagros no pueden salvar a nadie? Entonces, si tú le predicas a las personas milagros, como hay ministerios que ese es su slogan, ese es su mensaje principal, que Cristo te puede sanar, que Cristo te puede hacer esto, que Cristo te puede hacer aquello. Y yo te pregunto, ¿se recuerdan de los 10 leprosos que vinieron a Jesucristo y Cristo los sanó? ¿Sí se recuerdan? ¿Cuántos leprosos volvieron? Ni uno, porque el que regresó ya no tenía lepra, ya no era leproso. ¿Sí o no? Pónganse truchas, decimos en Guadalajara, ¿eh? Déjame echarle un trago aquí y ahorita seguimos. Muy bien. ¿De los 9 que regresaron fueron salvos o no? Los 9 que no regresaron no fueron salvos. Recibieron su milagro, fueron sanados. Dice la Biblia claramente que Cristo los sanó de su lepra, pero nunca tuvieron esa experiencia de salvación, porque los milagros no pueden salvar a nadie. Entonces, si el énfasis de cualquier ministerio es, ven a Cristo, que Él te puede sanar, usándolo como base para traer salvación, no va a traer salvación a nadie. Yo te pregunto, ¿por cuántos años estuvieron los israelitas dándole vueltas al mismo desierto? 40 años. Y en esos 40 años experimentaron milagros de Dios, ¿sí o no? Muchos milagros. Dice que los guaraches en 40 años no se les gastaron, ni la ropa, no les faltó agua, no les faltó comida de día, ¿verdad? Y de noche también la nube de la presencia de Dios. Sin embargo, vieron milagro tras milagro, pero no se convirtieron tampoco. Su corazón se endureció y dice que quedaron postrados en el desierto. Porque los milagros no te salvan. Entonces, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos escuchando y lo que estamos predicando sea el verdadero mensaje. Otros pastores, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo aquí? Y muchos levantan sus manos y pasan a aceptar a Cristo. Y yo te pregunto, ¿producirá eso salvación en estas personas? Hay estadísticas donde se dice que en un estadio, por ejemplo, de 100,000 personas y 20,000 levantan su mano para aceptar a Jesucristo. De esos 20,000, solamente 2 personas regresan a una iglesia. Los demás era pura falsedad. Porque sí, la Biblia dice que hay que confesar a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Cómo dice? Ya no se me escapan me ponen nerviosos ustedes aquí y se me escapan. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si es bíblico venir y confesar a Cristo, y el que no me confiese públicamente, yo me avergonzaré de ellos y mis santos ángeles también. Pero escúchame bien, eso es el último paso para que la persona venga a Cristo. Pero nunca se predica el arrepentimiento. ¿Sí me escucharon? Y si en una iglesia no se predica que tienes que arrepentirte de tus pecados, y ya después que te arrepientes, entonces sí pasas enfrente y confiesas a Jesús como Señor. Pero la mayor parte de estas personas pasan, escúcheme. Ok, repite la oración de fe. Señor Jesús, soy un pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro. ¿Cuántos de ustedes han hecho esa oración? Y sálvame y lléname con tu Espíritu Santo. Está bien todo eso. El problema es que si haces esa oración sin haberte arrepentido de corazón, nada sucede.
Y la mayor parte de las personas están siendo engañadas de esa manera. Antes de decir, levanta tu mano y ven a Cristo y pídele perdón y todo, es arrepiéntete porque eres un vil pecador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron echados de la presencia de Dios, destituidos de la presencia de Dios. Romanos 6:23, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Qué tremendo, ¿no? Y eso ya casi no se predica en las iglesias. Entonces, como no se le está predicando el verdadero evangelio, pues no produce arrepentimiento de salvación y la gente sigue en sus pecados, siguen perdidos, y por eso el hermanito que ya tiene años de venir a la iglesia anda de inconstante, no puede dejar la pornografía, no puede dejar la masturbación, no puede dejar el adulterio, no puede dejar de estar viendo cosas en su teléfono. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué hay un montón de hermanos, entre comillas, dentro de la iglesia que siguen cayendo en los mismos pecados que las personas de allá afuera? La respuesta sencilla es que no han sido salvos, no han tenido una experiencia real con Jesucristo. Porque cuando tú de veras conoces y tienes un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo, tu vida cambia, tu vida es transformada. Yo se los digo porque a mí me sucedió y a ti te puede suceder también. Pero tiene que ser un encuentro real, tienes que arrepentirte de corazón para que tu vida cambie, para que no seas la misma persona. Yo me recuerdo de tantas en México, hermanos mire, cuando alguien se convierte, no le importa dejar lo que tenga que dejar. Allá en México había un hermano que tenía un mariachi que tocaba para el mundo. Y él ganaba mucho dinero. Y cuando se convirtió a Cristo, como él sabía que ya no tenía que andar tocando esas cosas y mucho dinero que ganaba, tuvo que dejar el mariachi. Otro hermano que vino a Cristo tenía una licorería. Allá les llaman abarrotería, abarrotes, tienda de abarrotes, no me acuerdo cómo le llaman allá en Guadalajara. Abarrotería o abarrotera, algo así. Ganaba bien, tenía mucho dinero. Fue a la iglesia, allí con mi papá, se convirtió a Cristo y a los poquitos días se deshizo de ese negocio. Porque él sabía que para con Dios no era bueno estar vendiendo veneno que iba a estar matando a miles y miles de personas. Esas son conversiones reales. Pero cuando personas ya levantan su mano según para aceptar a Cristo y siguen la misma vida, casi todo el tiempo es la culpa, que se bautizan y después ya son ateos. ¿Cómo está eso? Que se bautizan y ya no creo en Dios, ya creo en los changos. Ay, ¿dónde está la cola? Y no me hagan enojar porque apenas me contenté con mi esposa hace ratito. Fíjese lo que dice ahí 1 Corintios, el versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Ahí está para los que ponen un énfasis en el bautismo. Esto debería de ser suficiente para aquella secta que dice que el bautismo salva. Es una blasfemia. ¿Cómo que el bautismo salva? Cristo es el que salva. Su sangre es la que limpia de todo pecado, no el agua. El bautismo es un paso de obediencia porque he tenido una experiencia de salvación con Cristo. Si el bautismo salvara, ¿usted cree que Pablo hubiera escrito esto? Pues no me vio Cristo bautizar. Pablo, pues estás blasfemando, ¿cómo que no te envió? Si el bautismo salva, esto es para los apostólicos y para los solo Jesús, que andan con sus payasadas, porque son payasadas, y más que payasada es blasfemia, que el bautismo salva. Eso le quita todo el mérito a lo que Jesús hizo en esa cruz. Entonces, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué? El evangelio. Y aquí está, no con sabiduría de palabras. O sea, hay predicadores que quieren apantallar con elocuencia de palabras. Y dice que cuando se predica con un corazón no sincero,
cuando se predica lo que le da la gana a uno, eso hace que la cruz, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra de vana? En el original griego, entre sus muchos significados, uno de ellos es vaciar. Vaciar. Quiere decir que cuando tú no predicas el verdadero evangelio, vacías el mensaje del poder de Dios para salvar. Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos al versículo 19. ¿Sí estamos aprendiendo un poquito? Versículo 19, 1 Corintios 1, 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? O sea, ¿dónde está el que dice que venimos del chango? ¿Dónde está el que dice que este es el resultado de una explosión solamente? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el que le gusta alegar? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, sí la enloqueció con el mensaje de la cruz. Pues dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios, escuche bien, salvar a los que creen o a los que estamos creyendo por la locura de la predicación. Entonces dice otra vez, léalo bien, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura. ¿Sí están conmigo, hermanos? Por la locura de la predicación. Entonces, si Dios escogió salvarnos por la locura de la predicación, más te vale, más nos vale que cuando se nos esté predicando el evangelio pongamos atención. Pero ¿qué es eso de una salidera y una entradera cuando se está predicando? ¿Sabe lo que me dice la gente cuando yo estoy predicando y están ahí con el teléfono? Y ahí están hablando y que wiri wiri. Y están saliendo como si su vejiga estuviera bien enfermo de la vejiga, o como que no se, como en la primaria, ¿no? Tenemos que llegar como con los niños allá en la escuela, ¿no? Que nos decían, hey, ve al baño antes de las clases, porque después no va a haber oportunidad, ¿eh? Hasta los niños hacen caso, pero aquí en la iglesia, mire, el caso y la seriedad que le ponemos a la predicación de la palabra es el medio que Dios ha escogido para salvarnos. Y la palabra salvación significa sozo, que en primer lugar te perdona de tus pecados, pero en segundo lugar te libera de toda atadura demoníaca y en tercer lugar te sana de toda enfermedad, para que vean que Cristo también sana. Pero ese no es el verdadero, el mensaje principal. El mensaje principal es la salvación del alma. Pero la seriedad que le ponemos, aquí dice que por la locura de la predicación. Sin embargo, hermanos, para el próximo domingo tráiganse su cuaderno y tráiganse su pluma, porque van a aprender principios bíblicos que van a traer salvación a su vida y a sus seres queridos. Pero no, se vienen ni siquiera con Biblia, se van a andar viniendo con cuaderno y pluma. Esa es la seriedad, hermanos. Esa es la seriedad que le estamos dando a la locura de la predicación. Es a través de la predicación que Cristo comienza a hacer la obra en la vida de las personas. Por eso debemos de tener educación. Cuando se está predicando en una corte de justicia, la gente no hay un ruidajero como hay aquí ahorita. ¿O sí? No hay gente saliendo y entrando a la hora que le da su regalada gana, y no estoy enojado, ¿eh? A ver, vaya y haga eso con un juez, sálgase y entre y salga a ver qué le dicen. Le ponen al policía luego, ¿para qué? ¿Qué tú qué traes? ¿Para afuera o para adentro? Pero te me quedas quietecito. Pero las cosas de Dios no hay reverencia. Queremos andar para allá y para acá y no ponemos atención y hablando. Y en el momento que te pusiste a hablar, el Señor habló a través de su vaso algo que te iba a traer salvación, pero el diablo llegó como un sopilote y te robó la bendición.
la palabra, por no poner atención. Por eso dice que la predicación es la que trae salvación a los que abren su corazón. Y no dicen, es el hombre. No, dice la Biblia que nosotros no debemos de poner nuestra vista en el vaso de barro. Dice que el tesoro Dios lo escondió en vasos de barro. ¿Para qué? Entonces cuando Dios pone tesoros, aquí se está refiriendo al evangelio, que lo puso en hombres como yo y como usted. Entonces si a usted yo le regalara una tacita con oro, ¿usted le pondría atención a la tacita de barro? No, usted le pondría atención a lo de adentro, al oro, ¿verdad? Así, no ponga su mirada en mí, yo solamente soy un vaso de barro, pero el tesoro que Dios ha depositado en mí a través de su palabra, eso te puede cambiar la vida. Lamentablemente las personas ponen más atención en lo de afuera que en lo de adentro. Entonces, reverencia y respeto, que no es el hombre que está hablando, es el Espíritu Santo hablándonos en esta tarde. Versículo 22. Porque los judíos piden, ¿qué piden los judíos? Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Ese es el verdadero mensaje, que Cristo murió y resucitó al tercer día. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados. ¿Cuántos de aquí son llamados? Así judíos como griegos, escuche, Cristo, poder de Dios. Y número 2, sabiduría de Dios. Es sencillo. Dios escogió el mensaje del evangelio de la cruz para salvar a las personas. Y lo da a conocer a través de la locura de la predicación. Pero hay personas que, como los judíos, aquí en el versículo 22, Pablo les dice, es que todo lo que ustedes necesitan es escuchar el evangelio de Jesucristo. Pero dice, los judíos no entendieron, dice, es que los judíos dicen, ¿cómo que nomás la predicación? Nosotros queremos señales. Fíjese lo que Dios piensa de las señales. Mateo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti ¿qué? Señal. Hoy en día la gente también sigue con sus señales. Tal parece que el énfasis del evangelio está en las señales, en los prodigios y en los milagros. ¿No ha visto usted iglesias que véngase que esta tarde va a traer y reciba su milagro en esta tarde? Otra vez estamos hablando del verdadero mensaje del evangelio. Y pues la gente le llama la atención y llena las iglesias, ¿no? Pero ¿qué tal si pusiéramos ahí un eslogan o un anuncio que dijera, véngase todos los que quieren dejar de ponerle los cuernos a la esposa, Dios los va a liberar. Véngase el que quiera dejar de ser envidioso, murmurador y chismoso, que ahora va a estar la unción para que se pudran los yugos del chisme. No, pues casi nadie, estoy seguro que casi nadie llegaría. ¿Sabe usted que en la iglesia a mí me han dicho personas, yo me voy, pastor? Digo, ay, ¿por qué te vas de la iglesia? Es que aquí no tiemblan. Digo, pues ¿quién te está deteniendo? Tiembla, si tanto que es tu deseo de temblar, tiembla tú, ¿verdad? No, es que una vez uno se fue y dice, es que mire, el pobre golpeando a su esposa. La golpeaba todo el tiempo y maltrataba a sus hijos y andaba de borracho. Pero según se iba de la iglesia, porque en la iglesia del pastor Rubén no había profecías. O sea, hay lugares donde, y si aquí se da, pues que se dé. Donde el Señor le habla a una persona y esa persona se habla y da el mensaje. A veces se dan lenguas, después hay interpretación o sin lenguas, el Señor da un mensaje. Eso es de Dios.
Pero como no veía que se movía eso en la iglesia, que no había, ya me voy porque aquí no hay profecías. Y pegándole a la esposa y sabe qué tanto. Y le digo, ¿realmente estás en serio? Porque usted sabe lo que es profecía, es cuando se te está predicando la palabra de Dios. Todos los días en esta iglesia hay profecía, ¿cómo que no? Porque cuando un hombre de Dios se levanta detrás de un púlpito, abre las escrituras y te empieza a hablar palabra de Dios, te está profetizando. Pero hay muchos que quieren, ay, es que yo quiero escuchar que esto. Si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Ahora, yo no estoy en contra de esas manifestaciones, pero una vez en una iglesia una señora llegó nueva, llegó y le hacía así. Ay, ¿está qué? Y luego llega el pastor y le podemos ayudar, se mira que está media perdida. No, es que aquí no hay poder, aquí quería señales. Y fíjese lo que dice Jesús. Dice en el versículo 30 y 39, y todavía no cambia el mensaje. Jesús le dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal o milagro. Ay, es que allí no se mueve el poder. Generación mala y adúltera. A Cristo siempre lo que le ha interesado es el verdadero mensaje del evangelio. Porque mire lo que sigue diciendo, pero señal no les será dada, dice el Señor Jesús. Ahí está para los que, ¿qué poder? Para muchos el poder es, y no importa que le anden golpeando a su esposa, que se anden de adúlteros, pero ellos lo que quieren es, eso no es poder. El poder verdadero de Cristo y del evangelio se da cuando una persona regresa a su casa y cambia, ya no le pega a su esposa, ya no adultera, ya no se masturba, ya no anda viendo pornografía, ya no anda practicando el pecado. Ese para mí, y de acuerdo a la escritura, es el verdadero poder de Dios. Pero hay muchas personas que no, ellos quieren ver, y Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quieren señal? La única señal que les voy a dar es la señal de que Cristo murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos para salvar a todas aquellas personas que abran su corazón, se arrepientan y derramen su alma delante de la presencia de Cristo. Este es el mensaje y esa es la señal que Cristo quiere darnos. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, yo no estoy en contra, miren, no me malentienda, ¿ok? Ya casi termino, ¿eh? Yo no estoy en contra de las señales y de los milagros, porque están en la Biblia. ¿Cuántos saben que Cristo sana? ¿Cuántos saben que Cristo a través de su poder se mueve en medio de su congregación, en medio de los hermanos que están en santidad? ¿Cuántos saben eso? El problema aquí es cuando se le da el énfasis a los milagros y a las señales antes que al mensaje. Y ahí están todos, y amén, y para acá. ¿Y de qué se trató el mensaje? No saben, no recibieron verdadero poder, porque no saben. El mensaje viene de la palabra de Dios, no de las manifestaciones del Espíritu. ¿Y qué nos dijo Jesucristo? Estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales y milagros nos van a seguir a los que creemos. Y no a todos, a los que predican, se dedican a predicar y a servir a Cristo. Estas señales seguirán, pero ahorita casi todos los cristianos, en lugar de que las señales los sigan a ellos, la mayor parte de los cristianos anda en busca de una profecía por aquí que me hablen, un milagrito por acá, y es totalmente contrario a la palabra. Dice, tú sirve a Cristo, tú predicas su verdadero evangelio, y Dios va a confirmar su palabra con señales y milagros.
Pero que el mensaje primordial, principal e importante del Evangelio sea que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, como está escrito. 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, no que Dios sea débil, es una forma de expresarse para que la gente entienda. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si Dios te ha escogido, tú eres de lo vil y de lo necio de este mundo, según este versículo. El 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si Dios te escogió, quiere decir que eres de lo vil y de lo menospreciado. Para que nadie se gloríe y diga, a mí me escogió Dios porque era buena persona. Totalmente lo contrario. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces dice Dios que nos ha dado un mensaje, no solamente a mí, hermanos, sino a ustedes también. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del Evangelio de Jesucristo que salva y que perdona, ¿ok? Pero ese mensaje, ¿a quién se lo ha dado? A lo vil y a lo menospreciado de este mundo. No es para los del elite o el elite, ¿cómo se dice? Los de la élite, perdón. Para los ricos, para los sabios, para los educados. Es para las personas que reconozcan que no merecen nada de parte de Dios. Que Cristo los salvó porque andaban mal, porque eran viles, pecadores. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y ahora, el versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Hermanos, el mensaje de la cruz de Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. Mire qué sabiduría de Dios. Qué tremendo. Mire, Dios, le voy a decir algo, a ver si, es que como es sabiduría es muy difícil entender. Muchos de nosotros decimos que Dios nos perdona. ¿Sabías que Dios nos quería perdonar, pero Él no podía perdonarnos? ¿Sabían ustedes eso? Porque al perdonar Dios a gente mala como tú y yo, y como otras, el resto del mundo. A ver, le voy a poner este ejemplo. ¿Qué pensaría usted de un juez aquí en Victorville o en cualquier ciudad? Que un hombre violó a una niña de 13 años, después de violarla, la mató, la hizo pedacitos, y después lo agarran a ese hombre y el juez dice, ¿saben qué? Ahora amanecí de buenas y yo sé que es culpable, hizo mal, pero perdonado. ¿Qué pensaría usted de un juez así en esta tierra? Que perdonara a alguien que hizo una fechoría así o cualquier otro pecado. No es justo, injusto. ¿Y por qué a nosotros se nos ocurre que Dios nos puede perdonar así nomás por perdonarnos? Sería un Dios injusto. Y el diablo pensaba que lo tenía. Y por eso dice aquí el versículo 30 que Dios demostró su sabiduría en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Y aquí es donde está el verdadero mensaje del evangelio. No, si Dios te iba a perdonar a ti y me iba a perdonar a mí, alguien tenía que pagar el precio de tu pecado. Y nadie era capaz de pagarlo.
Buscó entre los ángeles y ningún ángel fue capaz. Señor testigo de Jehová, que dices que un ángel fue el que vino a morir. Cuando dices que un ángel vino a morir por ti, estás reduciendo el amor de Dios a cero. Porque si yo fuera Dios, qué tan difícil se me hace a mí hablar y decir, aparécete ángel y ve a la tierra y muérete. No me iba a costar nada, ¿verdad que no? Al que le iba a costar era al ángel. Pero Dios no, ¿me están entendiendo? Dios dijo, los ángeles no pueden pagar el precio del pecado. Buscó entre los seres humanos, entre nosotros, no encontró a nadie tampoco. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que Él mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo y Él mismo vino a pagar el precio del pecado. Cuando entendemos, ese es el verdadero evangelio. Ahora, cuando Cristo estaba en esa cruz sufriendo, y a veces no entendemos esto, no, ay, que murió por nosotros y que fue clavado por nosotros, está bien, pero ¿por qué? Hay que entender, y esto se entiende solamente por revelación del Espíritu. ¿Sí? ¿Quién mató a Jesús en esa cruz? ¿Quién fue el que ordenó su muerte para perdón de nuestros pecados? Isaías 53 nos dice que el que agarró y aplastó a Jesús no fue el diablo, ni los judíos, ni nosotros, sino Dios Padre mismo hizo caer todo el peso de su furor y de su ley sobre su Hijo Jesús. Porque cuando Él lo estaba haciendo, Él estaba castigando tus pecados y mis pecados, pero en el cuerpo de otro, en el cuerpo santo y bendito de Cristo Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Y Dios Padre no lo quería hacer, pero como un Dios justo, Él tenía que castigar el pecado, pero hasta el último penny. Y Cristo sufrió una muerte horrible. No tenía que hacerlo, pero Él, no podemos acusar a Dios de injusto, porque Él mismo fue el que dio su vida. Y leas Isaías 53, y usted se va a dar cuenta que ahí dice que el Padre fue el que apachurró a Jesús, así como cuando las uvas las hacen jugo de uva, ¿cómo le hacen? Hizo y apachurró, así como apachurró las uvas, así el Padre apachurró a su propio Hijo. Lo hizo crush en inglés, ¿cómo se dice en español eso? Lo quebrantó hasta quitarle la vida. En el Antiguo Testamento, Abraham iba a matar a su hijo Isaac, que es un cuadro de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El Padre y Abraham ya estaba con el cuchillo, ya le iba a dar, pero hay una voz que dijo, no lo hagas, ya sé que me amas. Ahí alguien lo paró, pero al Padre, cuando estaba con el puñal de la justicia, le iba a dar al hijo, y como que el Padre estaba esperando que alguien dijera, no lo hagas. Pero no hubo nadie, no hubo ningún ángel, nadie que dijo, no lo hagas. Y el Padre, creo yo, con lágrimas en su corazón y en sus ojos, hasta volteó su cara, y al que nunca pecó, Jesucristo, el propio Padre, lo castigó. Porque ahí Él estaba castigando el pecado, pero en el cuerpo de Jesús. Por eso dice sabiduría. Y ahora, por eso todo el que viene a Cristo y se arrepiente, el Padre ahora sí nos puede perdonar, sin que sea injusto y sin que el diablo diga, ¿cómo los perdonas si de veras pecaron y a mí no me perdonaste si yo pequé? Dice el diablo. Pero Dios dice, los perdono porque yo pagué el precio del pecado de ellos. Pero no solamente dice que se hizo sabiduría, sino que dice el 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros, por Dios, número 1, sabiduría. Número 2, ¿qué? ¿Qué es justificación? Apúntalo, por favor.
Una cosa es el perdón y otra cosa es la justificación. Haz de cuenta que si tú vas a servir 10 años en la cárcel y llevas 2 y el juez dice perdonado y sales. Eso es el perdón, pero la justificación es, haz de cuenta, ¿cuántos han salido de la cárcel? No me levante la mano y ya después no pueden agarrar trabajo porque su récord está ahí que estuviste en la cárcel. Hay muchas personas que le batallan por eso. Justificación significa que Dios no solamente te perdona tu sentencia, sino que te borra tu récord y queda completamente limpio, como si nunca hubieras pecado. Qué tremendo, ¿no? Justificación. Y después dice santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Que ahora que vienes a Cristo, Él espera que vivas en santidad, pero tú solo no puedes hacerlo. A eso se le llama santificación, que Él te da el poder para que tú puedas caminar en santidad. Y por último, redención, que ya no te perteneces a ti mismo, sino que Cristo te compró, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Y ahora ya no es tu cuerpo, ese cuerpo le pertenece a Dios ahora, así es que no haces lo que te da la gana conmigo. Yo soy yo hago lo que me da la gana y yo voy a la iglesia si quiero y yo sirvo. No, ahora perteneces a Cristo y ahora tú tienes que obedecer y hacer todo lo que Él te diga. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo.